Ahora sí, continuamos. Ok, lista. Dijimos que con paréntesis sin nada, cuando paréntesis cuadrados sin nada, es una lista vacía. Y elementos separados con coma son lo que hay en la lista. Ahora podemos acceder a cada una de las posiciones iniciando en 0, 0, 1, 2 y 3 a cada uno de los elementos de la lista. Entonces, si hacemos lista posición 0, nos devolverá el 1. Si hacemos lista posición 1, nos devolverá el 2 y así. Tenemos otra forma de acceder a la lista que es con índices negativos. Yo pongo lista posición -1, voy a dar el último elemento. Va a empezar -1, -2, -3 y -4. También recordemos que si ponemos un índice más grande de los que están en la lista, por ejemplo 6, nos va a tirar un error. Nos va a decir que el índice está fuera del rango de la lista. Lo mismo pasa si ponemos un índice negativo más grande de los elementos que hay, por ejemplo, -10. Nos va a tirar el mismo error, ya que solo tiene -1, -2, -3, -4. Cualquier otro elemento más grande ya no va a estar. Ahora, si queremos agregar, digamos, elementos, cuando estamos ejecutando el programa, tenemos un método que es .append. Este método me permite agregar un objeto. Si yo digo .10, lo ejecuto, cuando yo muestro la lista, me va a mostrar la lista. Aquí lo ejecuté 2 veces, entonces me da lista.append 10. Si quiero agregar otro elemento, ahí está, lista.append 10, 10, 15. Fueron los elementos que agregamos en las 3 ejecuciones que hicimos. Ok, hay otra forma. El .append siempre agrega un objeto a la lista, pero al final. Si nosotros queremos agregarlo en una posición específica, usamos el .insert. Entonces, con insert se agrega un objeto a la lista de la forma posición, coma, elemento. Entonces, si queremos agregarlo al inicio, decimos 0, como por ejemplo 100. Y mostramos la lista. Pues ahí está. Le dijimos que agregara el elemento 100 al inicio de la lista. Si queremos agregarlo al final, tenemos las dos opciones. Podemos usar el .append o, primera forma, diciéndole que me lo agregue en la posición -1, que es el final de la lista. Ups, pasó algo. No lo agregó al final. Ok. Vamos a correrlo de nuevo. Por ejemplo, 500. Ok, aparentemente no lo agrega al final, lo agrega uno antes del final. Entonces, la otra forma que podríamos intentar hacerlo es usando la función len. La función len me da el tamaño de la lista. Entonces, si yo hago que me lo inserte en len de lista, se me insertó el 500 al final. Si yo le digo, por ejemplo, 10.000, y me lo agrega al final. Con len de lista sí funciona. Con índices negativos, me lo va a insertar uno antes del final. Ahora, si queremos eliminar elementos de la lista, tenemos también varias formas. Ok, la primera de ellas es con pop. Pop elimina el elemento en la posición J. Ok, entonces pop básicamente tiene esta forma: lista.pop J. Entonces yo digo lista.pop, y si por ejemplo yo no pongo nada, por defecto me va a quitar el último. Okay, vamos a mostrar la lista. Okay, ahí está, me quitó el 10.000. Una de las ventajas que tiene pop es que pop me devuelve el objeto.
Por ejemplo, voy a volver a correr este para que me inserte otra vez el 10.000. Ups. Para que me inserte otra vez el 10.000 al final. Y si yo muestro lo que me devuelve lista.pop, vamos a ver que él me da el elemento 10.000, que fue el que yo quité. Entonces yo podría guardarlo en una variable, por ejemplo, eliminado, y mostrar la lista. Y aquí volví a ejecutar este, por lo tanto 10.000 todavía está. Voy a imprimir el eliminado y la lista como está. ¿Okay? Ahí me dijo que eliminé 10.000 y aquí está la lista como quedó. ¿Okay? Podemos también eliminar el primero. Lista pop 0. ¿Okay? El primero era 100, entonces lo eliminó y queda la lista como está. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Okay, vamos a ver, porque no tengo el chat desde el celular. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, sí, todo el mundo escucha bien. Sí, sí. Ok. Ok, el comando antes de insert, el que usamos fue append. Igualmente, este código se les va a compartir más adelante, cuando terminemos el taller. Vamos a ver qué más. Ok. Ok, todo bien. Entonces seguimos. Entonces, otra forma de eliminar, tenemos el punto remove. Ok, entonces, si yo digo en lista punto remove, y yo le paso el objeto que quiero eliminar. Entonces, elimina el objeto. Voy a ponerle así el objeto. Entonces, si yo digo lista.remove y por ejemplo queremos eliminar el 1, yo le digo lista.remove, la muestro. Entonces ahí está, me eliminó el 1. ¿Qué pasa cuando tenemos elementos repetidos? Por ejemplo, 10, 500. Vamos a tratar de eliminarlo. Por ejemplo, el 10. El punto remove lo que hace es eliminar cuando hay elementos repetidos, elimina la primera aparición. Entonces, aquí el punto remove no me devuelve nada, a diferencia del otro. A diferencia de con pop. Okay, esta es una forma. También, si queremos, podemos eliminar todos los elementos de la lista. Tenemos dos formas de hacerlo. La primera es la más sencilla, que si tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, una forma de limpiarla, es decir, lista igual a vacío. Básicamente, la lista la estamos redefiniendo como una lista vacía. Es una forma. La otra forma ¿sí? La otra forma es con punto clear. Clear elimina todos los elementos de la lista. Esta pregunta, ¿a alguien le molesta las chispas? Si no las quito, es que yo siempre las dejo ahí. Pero no sé si a alguien le molesta ver tanto chispero en, en el código. No sé si con las chispas está bien y seguimos.
Ok, parece que está bien. Entonces dejamos las chispas. Que así uno se siente un poquito más motivado viendo las chispas, y aquí le pone como los puntos, entonces entre más rápido uno codifique, más puntos le va a dar. Ok, ahora tenemos otra función, punto count. Con punto count podemos contar cuántas veces aparece un elemento. Entonces, lista, punto count, por ejemplo, object. Entonces me devuelve la cantidad de veces que aparece object en la lista. Ok. Entonces, por ejemplo, creamos una lista nueva. Lista igual a 1, 2, 3, 1, 1, 5, 7, por ejemplo. Si yo le digo lista.count, entonces, por ejemplo, le digo que me cuente los unos. Me dice que hay 3. 1, 2, 3. Otro, por ejemplo, lista.count en 7. Ahí me da 1. Contemos uno que no esté. Lista.count, por ejemplo, 1000. Me da 0. No existe. Ok. Tenemos otra muy importante que es lista.index. Vamos a seguir usando esta lista. Si yo hago lista.index, por ejemplo, 1, él me devuelve la primera aparición del elemento. Entonces, lista.index objeto devuelve la primera aparición, bueno, devuelve la posición de la primera aparición de objeto en la lista. Ok, entonces ahí está. Si yo lo pruebo, por ejemplo, con 7, índice de 7 me da 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, ¿qué pasa si yo intento con un índice que no existe? ¿Sí? Aquí tenemos un error. Me dice que 10 no está en la lista. Este es un error que podríamos manejar con un try y un except, como vimos anteriormente. Este es un error que puede pasar también. Ahora, también podríamos necesitar ordenar la lista. Entonces, tenemos una lista. Por ejemplo, vamos a meter ahí números aleatorios. Ok. Son mis números. Y ahora, si queremos ordenarlo, yo le digo lista.sort. Voy a ponerlo por aquí. Lista.sort. Y si muestro la lista, ella está ordenada. Aquí con solo llamarlo, él lo ordena. Aquí, lista. .sort ordena la lista en forma ascendente. Tenemos otra forma para ordenar descendentemente también. Vamos a copiar todo. Y si queremos ordenar descendentemente, usamos reverse igual true y lo ordenaría descendentemente. Entonces aquí ponemos reverse igual true y ahora tenemos ordenado descendentemente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vamos a ver. Dice, ¿cómo sería un ejemplo con lista.count si tuviera que contar, no sé, números pares? Ok.
Si hay que contar los pares, bueno, count no nos serviría porque tendríamos que hacer con 2, 4, 6, 8, etcétera. Ahí lo mejor que se podría hacer, por ejemplo, si quiero contar pares, vamos a ver qué se hizo. Aquí, contar pares. Lo mejor es tener como una lista ahí, cualquiera con sus elementos. Okay, y lo que tendríamos que hacer es definir una variable, por ejemplo, cantidad, empieza en 0, y tendríamos que recorrer la lista y comprobar uno por uno si los números son pares. Por ejemplo, for num en lista, if num módulo 2 igual a 0, que dijimos que era par. Entonces, cantidad, que puse cantidad. Entonces, cantidad más igual 1. Y después mostramos cantidad. Sería la forma. Y 3, vamos a ver. 1, 2, 3, ahí están los pares. No se puede hacer como directamente. Vamos a ver qué se hizo el chat. ¿Alguna otra pregunta? Con gusto. Ok, entonces seguimos. Tenemos, bueno, otra forma de ordenar. Python tiene una función predefinida, es la función sorted, que recibe ahí una secuencia. Pongámosle ahí secuencia. Ok, y la vuelve ordenada. Entonces, si yo digo sorted, ejemplo, bueno, la lista ya está ordenada, entonces voy a redefinirla otra vez aquí. Vamos a ver. Aquí. Ok, si yo digo sorted, lista. ¿Y él sabe quiénes son los? Y me vuelve la lista ordenada. Ok, pero a diferencia del otro, la lista no se sobrescribe, ya no me queda ordenada. Okay, ven que es ordenada. Si yo quiero que me la guarde, tendría que decir, lista igual a sorted, lista. Y ya después muestro la lista. Ven, en el caso de sorted, si usted dice lista.sort, él ya inmediatamente en la lista queda guardado, ordenado. Okay, eso es como la diferencia con esta función. Esta funciona tanto para listas, creo que para cadenas también funciona, tuplas, perdón, conjuntos, etc. Ok, tenemos otra forma. Si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos definido que si yo tenía una lista, 1, 2, 3, 4, y por ejemplo, si se acuerdan lo que hablábamos de referencia, si yo hago lista 2 igual a lista, y cambio lista en la posición 0, por ejemplo, a 1000. Si yo muestro lista 2 también se cambió. Yo estoy usando una referencia a la lista. Pero, ¿qué pasa si yo quiero una copia de la lista y no quiero la lista en sí? Si yo digo lista, vamos a ponerla exactamente como está. Yo digo lista. Entonces, en vez de hacer esto, yo le digo punto copy. Copy me vuelve una copia exacta de la lista. Entonces, lista.copy devuelve una copia de la lista. Así, si yo modifico la lista, la primera lista en la posición 0, lista 2 me va a quedar intacta, no se va a modificar. Esa es una forma. Hay otra forma con algo que vimos anteriormente, que es con el operador de slice. Aquí le estoy diciendo que vaya desde la posición 0 hasta la -1 y copie uno por uno los elementos. Entonces aquí vuelvo a tener el mismo efecto. Mi lista original, la lista 2, que fue una copia, no se modificó a diferencia de esta. ¿Hasta aquí alguna pregunta con esto?
Ok, el material se les va a enviar por correo. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces seguimos. Bueno, ¿puede repetir eso último? Ok. Entonces, ok, si recordamos, habíamos hablado de que las listas se pasan por referencia, porque dijimos que las listas no sabemos qué tamaño van a tener, pueden tener tamaño de millones de elementos, y eso para la compu es un poquito caro hacer una copia. Entonces, la compu por defecto no va a hacerme una copia, ella lo va a tomar como una referencia. Si yo digo que lista es igual a lista 2, él va a decir, ok, es exactamente la misma lista. Entonces, si yo modifico la lista, esta primera lista, cuando yo muestro lista 2, él me va a reflejar ese mismo cambio, porque ambas listas son el mismo objeto. Pero si yo uso lista.copy, Python se va a encargar de hacerme una lista exactamente igual y me la va a devolver y la voy a guardar aquí, pero no van a ser las mismas listas, solo van a tener los mismos elementos. Entonces, cuando yo modifico la primera lista, la lista 2 no se va a modificar porque son totalmente diferentes, solo tenían objetos iguales, bueno, elementos iguales. Si yo uso el operador de indexación, que lo hayamos visto, básicamente lo que dice es lista, digamos, de la posición 0 hasta la posición última, digamos que hasta fin. Ok, bueno, o la forma era inicio hasta fin. Entonces él me cortaba ese pedazo. Y yo decía, lista, de esta forma, él empezaba desde el inicio de la lista hasta la posición que yo le puse como fin. También teníamos la otra opción, que era poner inicio. Entonces, desde la posición que yo le di como inicio hasta el último elemento de la lista. Y la cuarta forma, que era esta, entonces él tomaba todos los elementos de la lista, porque es inicio por default y fin por default. Entonces toma todos los elementos. Entonces, como es una copia exacta, ya no son iguales, ya no es el mismo elemento. Entonces, cuando yo modifico la primera posición de la primera lista, solo modifica esa, y la lista 2 la mantiene intacta. Sí, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Ok, seguimos. Ok, vamos a ver. Entonces, lo siguiente, vamos a ver qué tenemos por acá. Ok, vamos a ver algunas cosas más. Entonces, veamos esto un poquito más de lo que dije. Si yo digo lista, desde inicio hasta fin, voy a tomar esos elementos, pero entonces va desde inicio hasta un elemento antes de fin. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, hagamos esta lista un poquito más larga. Usemos algo para hacerlo un poquito más interesante. Voy a decir import random. Okay, aquí le estoy diciendo a Python que vaya a las librerías que él tiene y me traiga la librería random, que me sirve para crear, bueno, para dar números random. Entonces le voy a decir lista igual a vacío free in range de, por ejemplo, 100, y le digo lista.append y le digo random.rand int. Ok, y aquí él me va a dar un número entero de 0 a 100 y lo va a agregar a la lista. Okay. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Ok, ahí me dio números aleatorios de 0 a 100. Ok, hagámoslo un poquito tal vez más pequeño para que no se vea así. Por ejemplo, hasta solo 10 elementos, ahí están. Si yo lo vuelvo a ejecutar, son 10 diferentes. Lo vuelvo a ejecutar, otros 10 diferentes. Entonces ya tengo 10 números aleatorios. Ahora
vamos a aplicar esto que estábamos diciendo aquí. ¿Okay? Entonces, si yo digo lista, por ejemplo, de 2 a 5, toma de la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1 antes. Entonces solo me da estos 3. 74, 80 y 41. La otra forma que dijimos era solo poner de inicio hasta un fin. Entonces, desde la posición 0 hasta un elemento antes de fin. Entonces, si yo digo lista, por ejemplo, 6, me das desde el inicio de la lista hasta el 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 antes, 99. Y hasta ahí llegó. Ahora, de lista, desde inicio hasta el último elemento. ¿Okay? Entonces yo digo, lista, desde inicio, por ejemplo, en 4 hasta fin. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, empieza aquí y me da todo el resto. Y el último era este. Me da todos los elementos. ¿Sí? Ahí está una copia exacta de la lista. Ok, hasta aquí alguna pregunta. La diferencia entre append e insert. Append siempre lo va a agregar al final de la lista, mientras que con insert podemos decirle en qué posición queremos el elemento. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, igual si tienen más preguntas pueden escribirlas por ahí y yo cuando vuelvo a revisar, entonces se las contesto. Ok, vamos a ver. Ahora vamos a ver un tema que tal vez es un poquito complejo, raro, que es compresión de listas. Ok. Y la compresión de listas básicamente me va a permitir crear una lista en una sola línea de código. Por ejemplo, vean aquí, para crear una lista, 1, 2, 3 líneas, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo quisiera que solo fueran pares? Por ejemplo, tendría que agregar más líneas de código, pero con compresión de listas vamos a hacer esto un poquito más sencillo. ¿Ok? Entonces, para la compresión de listas, lo que vamos a hacer es poner aquí un valor. Vamos a poner nuestro ciclo for, el nombre de la variable, y vamos a definir un iterable, por ejemplo, range de 100. Entonces, él lo que hace es el ciclo, ¿okay? Crea la variable valor y en cada ciclo él devuelve el valor en la lista y lo va a ir insertando. Por ejemplo, hagamos esto un poquito más pequeño. Yo muestro lista y ven, como va de 0 a 10, él va diciendo, ok, guardo 0. Siguiente, guardo 1. Siguiente, guardo 2. Siguiente, guardo 3, 4, 5, etcétera. Porque es como el for normal, pero aquí pongo lo que yo quiero que se vaya guardando en la lista. Ok, podemos hacer más cosas, incluso podemos usar condicionales con compresión de listas. ¿Qué pasa si solo quiero pares en esta lista? Yo le digo que me devuelva el valor si num módulo 2 es igual a 0, por ejemplo. Aquí lo condiciono, le digo, devuélvame valor si el número es par. Y si lo muestro, ups, vamos a ver. Ok, aquí
Devuélveme valor si número es igual a 0. Ok, sí. Ok, aquí tenemos un error. Un segundo. Ok, un segundo. Creo que debe ser valor en vez de num. Tal vez sea Ah, eso. sí, el valor. Tiene toda la razón. Ok, sí, es por eso. Ahí está, ahora sí. Sí, el formato está bien. El problema de estar cambiando los nombres. Ok, esa es una forma. Inclusive podríamos agregar más condiciones aquí con un AND o con un OR. Si ustedes quieren condicionarlos, por ejemplo, a que sean múltiplos de un número X o tal cosa. Entonces, por ejemplo, podemos usar nuestra función de sprint. Por ejemplo, vamos a combinar algo que ya usamos antes. Vamos a llamar el import random. Le decimos lista, devuélveme valor. Y le decimos for i in range, que vamos a poner aquí. Aquí podemos usar, por ejemplo, in range. Poner este, que significa que ignórelo. Decimos random.random de, por ejemplo, desde 10, de menos 10 a 10. ¿Ok? Y listo. Digámosle que me genere 20 valores aleatorios. ¿Ok? Ahí está. Me generó 20 valores aleatorios en una sola línea de código. Esa es una forma de hacerlo. También hay una forma de usar condicionales así. Por ejemplo, si yo le digo num es igual a menos 10, por ejemplo, si queremos redondear, o bueno, no es redondear, sería el valor absoluto, por ejemplo, absoluto, valor absoluto de un número. Y número. Por ejemplo, nosotros podríamos decir num es igual a apps, bueno, tal vez solo para verlo, apps de num me da el valor absoluto. Yo también podría condicionarlo de que solo si es negativo me me da el valor absoluto. Entonces yo le digo, ok, num igual a menos 10. Si num es menor que 0, num va a ser igual al valor absoluto de num. Ok, y muestro num. Y esta es una forma de hacerlo. Ok, podríamos reducir eso usando algo parecido a lo que hicimos con compresión de listas. Yo podría decirle, ok, num es igual a num si num es mayor que 0. Else num en valor absoluto. Y muestro num, por cierto. Okay, me lo hizo en 10. Aquí básicamente hice como un condicional en una sola línea. Esto se puede hacer. Sería bueno hacerlo solo si son como operaciones muy sencillas, que digamos que no se vuelva como ilegible. Que yo diga, ok, número va a ser número si número es mayor que 0. Si no, póngame el valor absoluto. Ok. Sería bueno solo como operaciones pequeñas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vamos a ver, ¿dónde quedó el último? Aquí debería ser valor en vez de número. Ok, sí. Debería, ajá, vamos a ver, declarar no. Ok, en este caso, ok, no sé si ese es de la anterior, no está definido. Una duda, ¿por qué es for guión bajo in range? Ok, el guión bajo lo que me dice es que ignore el valor que me está devolviendo, básicamente, porque ese valor no lo estoy usando. Lo que yo estoy usando es el valor que me da random aquí. Entonces digo, ok, lo que me está volviendo el range, ignórelo, porque lo que me interesa es este número que yo estoy consiguiendo aquí. Ok, la parte de valor absoluto. Ok.
valor absoluto. Entonces tenemos la función abs, que lo que hace es simplemente, si el número es negativo, lo pasa a positivo. Y si es positivo, lo deja como está. Entonces, yo le digo, ok, este es mi número. Si mi número fuera menor que 0, entonces aplíquele el valor absoluto, porque me interesa que sea positivo. También es lo mismo que multiplicarlo por -1, en este caso. Tengo también la opción de hacerlo en una sola línea, que es decirle que si mi número es mayor que 0, me devuelva num. Pero si no se cumple, en este caso mayor o igual, pues si no se cumple, entonces aplíquele el valor absoluto para yo tenerlo siempre positivo. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces seguimos. Ok. Vamos a ver. También tenemos la opción de compresión de listas anidadas. Ok, vamos a ver eso. Vamos a copiar, por ejemplo, esta. Entonces vamos a ponerle aquí. Compresión de listas anidadas. Ok. Y esto nos sirve para crear matrices. Ok, una matriz es una lista de listas, como ver un tablero o una hoja de Excel. Entonces, listas de listas o matrices. Y entonces, para eso, lo que hacemos es que en lo que nos devuelve, vamos a meter nuestro otro for anidado. Por ejemplo, si este es for J, por ejemplo, y este es, vamos a devolver I por J, por I, in range, de, por ejemplo, 10. Ok, esto ya no va a ser una lista, pongámosle matriz, por ejemplo. Y aquí está. Entonces me genera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, bueno, esta es la de 20. ¿Ok? Entonces él crea una pequeña lista de 10 elementos aquí adentro, que es la multiplicación del valor de I por J, y después aumenta el valor de esta. Entonces vuelve a crear otra lista, aumenta, vuelve a crear otra lista, y así sucesivamente. Entonces así crea una matriz. Inclusive aquí adentro podría volver a hacer otra compresión de listas, y adentro de ese otra compresión y otra compresión, y tener varios. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta? Ok, no, seguimos. Ok, con lo que son matrices. Ok, como sabemos que tenemos una lista dentro de otra lista, si yo quiero acceder a un elemento, yo tengo que hacerlo de la forma y J. Y esa es la forma de acceder a un elemento. Por ejemplo, matriz, por ejemplo, 5, 5. Y me dice que es 25. Entonces, 0, bueno, el primer elemento me dice las filas. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y el segundo elemento me dice las columnas. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está el 25. Podemos decirle, por ejemplo, matriz en 2, 3. Y el primero nos dice las filas. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. Aquí está el 6. ¿Ok? También puedo acceder a toda una fila completa, simplemente diciéndole matriz, posición y
bueno, por ejemplo, 4. Y con eso accedo a la fila 4. 0, 1, 2, 3, 4. Aquí está toda la fila 4, que esa fue la que saqué. Okay. Básicamente una matriz es como trabajar con una lista, sabiendo que lo que me devuelve lo primero es otra lista. Si yo ya intento como acceder a un tercer índice, por ejemplo, 2, 3, y le digo que, por ejemplo, 0, aquí ya me va a tirar un error. Me dice que int no es, digamos, como que no es indexable. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque aquí me devolvió un número y yo estoy tratando de acceder a la posición de un número, pero la posición de un número no existe. Okay, ¿hasta aquí alguna pregunta? Ok, una columna completa no se puede acceder a como lo tenemos así, digamos. Se puede hacer con una librería que se llama NumPy, que es para generar como arreglos, y él tiene como un montón de funciones matemáticas, bueno, o para manejar matrices, porque se usa mucho como en esa parte, se usa mucho para parte de procesamiento de imágenes, inteligencia artificial, digamos, se trata de usar como para esas cosas donde hay que hacer como operaciones con matrices, multiplicaciones, a veces hay que dividir, a veces hay que elevar una matriz a la potencia, hay que sumarlas, etcétera. Entonces se usa esa librería NumPy, voy a escribírselas por aquí para que lo tengan. NumPy. Se usa esta librería para manejar matrices. Es muy parecido a todo lo que tiene MATLAB, por cierto. Casi que todo lo que tiene MATLAB se puede hacer con NumPy. Y hay otra librería, Matplotlib, se usa para la parte de gráficos. Si ustedes quieren mostrar algo, por ejemplo, mostrar un gráfico de puntos, mostrar un gráfico de dispersión, etc. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok. Como es una lista, y ustedes dicen, por ejemplo, matriz, hagámoslo con la posición 0, punto insert, por ejemplo, 0,100. Entonces lo que va a hacer es insertar en la matriz, en la posición 0, el elemento 100. Okay, ven, aquí está. Vamos a quitar esto. Aquí insertar el elemento 100. ¿Se acuerdan que este era puros ceros? Aquí está, este era puros ceros. Y ahora yo le inserté un elemento. Aquí, esta es una forma de hacerlo. Yo ya, digamos, como esto es una lista, matriz posición 0 es una lista, yo puedo tratarlo como una lista. Yo puedo hacerle cualquier operación de las que hemos visto antes. ¿Alguna otra pregunta? Ok, también las matrices, al igual que las listas, ahí en qué, se pasan por referencia también. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero crear una copia? Si yo digo matriz igual a, bueno, matriz 2 igual a matriz, ¿okay? Y yo modifico matriz, digamos que digo que la posición 0, 0 ahora es un -1. Ok, si yo muestro matriz 2, otra vez se me modificó. Ok, tengo esa referencia. Si yo quiero crear una copia, vean qué pasa. Vean, por ejemplo, si yo digo ahora matriz 3 es igual a matriz, aplicando esto que habíamos visto antes, que dijimos que creaba una copia de la lista, ¿verdad? Si yo digo matriz posición 0, 0 es igual ahora, por ejemplo, a -10 y muestro matriz 3. ¿Qué pasó aquí? Matriz 3 sí se modificó. ¿Y por qué fue? Porque aquí, a diferencia del otro, yo estoy diciéndole posición, digamos, yo le estoy diciendo aquí que copie uno por uno, pero lo que está haciendo es como copiar este y este y este.
Pero como esta es una lista completa, se la va a pasar por referencia. Por lo tanto, yo no puedo copiarla de esta manera. ¿Qué pasa si yo uso matriz.copy, por ejemplo? Vamos a ver, una nueva matriz. Matriz 4 es igual a matriz.copy. Okay, se supone que también debería copiarlo. Y uso matriz 0, 0, cambiamos la hora a 100 y mostremos matriz 4. Ok, también me lo modifico otra vez. Ahora, hagamos una matriz 5. Es igual a matriz, por ejemplo, y tratemos de usar esto, que en teoría es decirle que tome todos los elementos de la matriz y todo, bueno, cada una de las filas y cada uno de los elementos dentro de esa fila. Ok, vamos a ver qué pasa si hacemos esto. Ups, no mostré matriz 5. Y modificamos matriz otra vez para ver. 0, 0 igual a menos 300. Y este tampoco funciona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que generar una copia de una matriz? Si queremos la copia de nuestra matriz, vamos a decir matriz 6 es igual a matriz, bueno, perdón, a fila por fila y matriz. Entonces le decimos que para cada, digamos que tome cada fila en la matriz y copie todos los elementos en dicha matriz. Ahora, si yo modifico la matriz original nuevamente, 0, 0, cambiémoslo a 15, por ejemplo. Y mostremos nuevamente matriz 6. A ver, ahora sí, matriz no se modificó. La forma de copiar una matriz sería esta. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta? Ok, listo, entonces. Eso sería todo por la parte de matrices. Ahora, ¿qué pasa con las tuplas? Vamos a ver las tuplas. Ok, las tuplas de Python son básicamente iguales. Ya vimos que eran como listas, pero no se puede modificar. Entonces no tenemos los mismos métodos. Ok, básicamente para tuplas tenemos lo mismo. Tenemos la compresión de tuplas, tenemos ese tipo de cosas. Vamos a ver entonces tuplas. Ok, tuplas no tiene el método append, no tiene el insert, no tiene el remove, porque no las puedo modificar. Entonces vamos a crear una tupla. Okay. Y por ejemplo, yo lo que sí puedo hacer es contar sus elementos. Okay. Yo sí puedo decirle len tupla. Puedo saber cuántos elementos tiene. Y tiene 3 elementos. Yo no puedo decirle tupla, posición 0. Ahora cambie su valor a, por ejemplo, 10. Ok, me dice error. Pero entonces, como si yo quiero agregar la tupla, ¿cómo le puedo agregar elementos? Probemos con el operador de concatenación. ¿Qué pasa si yo digo tupla es igual a tupla? Por ejemplo, tupla más 1. Y si yo muestro tupla, vamos a mostrarlo en otro lado. Yo muestro tupla. Ahí está, agregó un elemento al final. Esa es una forma de agregarlo. ¿Qué pasa si yo quiero agregar al inicio de la tupla? Tupla es igual a tupla
Y aquí vamos a agregarle algo antes, por ejemplo, -1. Y mostramos la tupla. Ahí está. Así puedo irle agregando elementos. También podría agregar como, digamos que en el centro, no en el centro exactamente. Si yo digo tupla es igual a tupla de la posición, por ejemplo, de 0 a 2, más, por ejemplo, 15, y tupla de 2 hasta lo que llegue. Ok, paréntesis cuadrados, perdón. Ok. Si yo muestro la tupla ahora sí. Ok, se la agregué ahí más o menos en el medio. Si yo quiero, esa es como la forma de insertar en una tupla. También podría convertir como la tupla a una lista usando list tupla. Y esto me va a volver la tupla convertida a una lista. Yo podría modificarla así y devolverla una tupla. Es un poquito más costoso, pero es otra forma de hacerlo. Si no está, estas otras formas que vimos anteriormente. Las tuplas realmente tienen como muchas cosas para hacer. También podría devolver cada uno de los elementos de la tupla a B, C, D, E, por ejemplo. Tupla. Entonces, cada uno de los elementos que yo guardé me va a saber A, B, C, D, E, F. Por ejemplo. Okay, se los asigno y ahora cada elemento tiene cada uno de los valores de la tupla. Eso lo puedo hacer con tuplas, con listas y otros elementos. Vamos a ver. Print. Entonces ahí está, cada uno de los elementos. Vamos a ver si hubo una pregunta, que escuché algo que sonó. Ok, una tupla es como una lista, pero es inmutable. Entonces, ¿cuándo debe usarla? Eso queda como criterio suyo. Yo generalmente casi no usaba como tuplas. A veces como cuando devuelvo un valor o cuando guardo algún elemento que yo sé que no va a cambiar si lo guardo como una tupla. Entonces, ahí cuando usarla queda como criterio. La verdad, así, sinceramente, mucho no las he usado. La verdad, siempre son como listas y otros tipos de datos un poquito más, bueno, como diferentes. ¿Alguna otra pregunta? Ok, seguimos entonces. Aunque eso es como todo con respecto a tuplas, no hay mucha cosa que decir. Ahora tenemos los diccionarios, que también los habíamos visto antes. Okay. Dijimos que un diccionario vacío lo definíamos simplemente con los paréntesis, bueno, con esto, los corchetes. Y vamos a agregarle un elemento al diccionario, poníamos una llave y le asignábamos un valor. Pero también dijimos que podíamos iniciar el diccionario con valores. Diccionario igual a llaves. Entonces, por ejemplo, llave 1, 2 puntos, valor 1, llave 2, 2 puntos, valor 2, y así sucesivamente hasta llegar a nuestra llave n con nuestro valor n. Ok, así podemos definir un diccionario. Ahora, el diccionario también tenía varios métodos. Por ejemplo, dijimos diccionario, tenemos uno, por ejemplo, hola, ejemplo 0, adiós, cinco, no sé, gato, 20 y perro, 10. Ok, así creamos un diccionario. Ok, ahora, si yo quiero las llaves del diccionario,
Simplemente digo diccionario punto keys para obtener todas las llaves que tiene el diccionario. Yo quiero obtener los valores del diccionario punto values. Y si yo quiero obtener como el par, llave o valor, diccionario punto items. Y eso me vuelve ahí el par llave valor. Ahora, ¿cómo elimino elementos de un diccionario? Ok, si yo quiero eliminar una llave en específico, le digo del diccionario y por ejemplo le digo que me borre hola. El diccionario. Ok, ahí está hola, ya no está en el diccionario. Esa es la forma de, por decirlo así, eliminarlo. Si yo quiero insertar, dijimos diccionario, por ejemplo, adiós. Bueno, este no está definido, vamos a meter hola. Hola igual a 300, por ejemplo. Ok, con esto yo ya creé la llave. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero modificar un elemento? Simplemente digo diccionario, hola, igual a 1000, por ejemplo. Si yo muestro diccionario, ya diccionario, hola, ahora vale 1000, ya no el valor original. Si yo quiero acceder a un elemento, lo hago por medio de sus llaves. Digo que me dé adiós. Y ahora, ¿qué pasa si yo quiero acceder a una llave del diccionario, pero esa llave no existe? Yo digo diccionario, por ejemplo, no sé, Kinder. Me tira un error, me dice un key error, porque la llave no existe. Esa es otra cosa que podríamos manejar con try y con except. También para lo que son diccionarios tenemos compresión de diccionarios. ¿Okay? Entonces, ahora sí, ¿cómo definimos un diccionario usando compresión de diccionarios? Ok, decimos diccionario es igual a llaves y ponemos llave. Bueno, vamos a ver cómo lo definimos primero. For i in range, por ejemplo, de 100. Y le decimos, ok, bueno, 100 no, 100 es mucho, perdón, 10. Le decimos, por ejemplo, que quiero que la llave sea el valor que tenga i y, por ejemplo, que el valor sea i al cuadrado. Yo muestro el diccionario. Y ahí está. Las llaves siempre va a ser el valor que contenga i. Y el valor guardado va a ser i al cuadrado. 0 al cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, etc. Ahora, otra forma de crear este diccionario es que yo puedo tener una lista de llaves, por ejemplo. 0, 1, 2, 3 y 4. Y para que tenga una lista de valores que quiero guardar en esas llaves. Es importante que aquí tienen que estar ordenados. Tienen que ir como uno a una. Que esta llave es la de este valor, que esta llave es la de este valor y así. Entonces yo lo que puedo decir es diccionario es igual a llave, dos puntos valor, for llave, coma valor in zip. Ok, ya les explico qué hace zip. Ok, y le digo llaves, coma, valor. Valores, aquí. Y me falta mostrar el diccionario. Ok, ahí está. Lo creamos de esta forma. Ok, la función zip lo que hace es devolverme una tupla de la forma llave como valor.
básicamente me devuelve un elemento de este, un elemento de este, un elemento de este, otro elemento de este, un elemento de este, un elemento de este, y me los devuelve como en tuplas. Entonces yo voy a tener como una lista de tuplas con cada una de las llaves y cada uno de los valores. Por ejemplo, con el ítem de la lista 1, tenemos que el ítem 1 y el ítem de la lista 2. Pues básicamente lo que me devuelve como uno a uno en una tupla que yo puedo guardar de esta forma como vimos en la parte de ciclos. ¿Aquí alguna pregunta? ¿Cuándo se utilizan los diccionarios? Ok, los diccionarios se utilizan cuando ustedes tienen como un tipo de jerarquía o tienen que ordenar los datos de alguna forma. Por ejemplo, ¿qué pasa, digamos, si ustedes ordenan en una lista, digamos, por ejemplo, un diccionario de verdad, digamos, si ustedes están haciendo un diccionario de inglés a español, entonces ustedes no les sirve como tener dos listas que hagan como referencia a cada uno. O por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy haciendo, digamos, estoy haciendo como un censo con la población de los países? A mí no me sirve tener como una lista con cada una de las poblaciones de los países y otra lista con cada uno de los nombres de los países. Entonces yo ¿qué hago? Es que digo, ok, Costa Rica tiene 5 millones, Alemania tiene tantos millones, Asia tiene tantos millones. Entonces ese es un caso donde lo puedo usar, donde yo tengo como un valor que depende del otro y necesito como tener esa relación entre ellos. Ok, si lo agregué en orden alfabético, tengo entendido cuando estaba la versión 3.4, que era la que yo usaba, que digamos, los devolvía sin orden. Yo creo que en estas versiones, las más recientes, 3.6, 3.7 y 3.8, los está devolviendo ordenadamente. Una llave puede tener más de un valor, sí, pero hay que almacenarlo como una lista. Vamos a ver un ejemplo. Digamos, por defecto, yo no puedo decirle que una llave vale 2, digamos que la llave hola tiene el valor 2 y el valor 3. Así como por defecto no puedo hacerlo. Si yo quiero que tenga más de un valor una llave, puedo decirle diccionario hola igual a una lista 1, 2, 3. Ok, eso sí puedo hacerlo para decirle que tenga más de un valor. Sí, ahora hola tiene 1, 2, 3. ¿Qué pasa si yo quiero agregarle un nuevo valor? Yo digo diccionario hola. Y sabemos que esto es una lista. Entonces, ¿qué pasa si yo le digo punto append 10? Y mostramos el diccionario. Vamos a ver. Diccionario. Okay. Y ahí le agregó el 10 porque básicamente lo que hay en la llave hola es una lista. Entonces, esa es la forma en que yo puedo hacer que tenga varios valores en una misma llave. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, eso es básicamente todo respecto a la parte de secuencias. También tenemos las cadenas. Vamos a ver. Las cadenas tienen también varios métodos que nos pueden servir. Vamos a ver. Ok, el Python tiene varios métodos interesantes para trabajarlos. Vamos a ver, aquí hice los apuntes.
Un segundo. Ok, aquí están. Ok. Nosotros sabemos que en los strings, si los definimos como vacíos, serían solo poner comillas. O también podemos usar comillas dobles. Sí, es un string vacío. Hay que tener cuidado de que no es lo mismo este string a decir cadena igual a strings y poner aquí vacío. Ok, este no está vacío, tiene un carácter que es el carácter de espacio. Entonces no es lo mismo, para que tengan cuidado con eso. Ahora, yo en un string también puedo definir números. Puedo decir 1, 2, 3, por ejemplo. Aquí yo guardo un número. Ok. Ahora, si yo quiero convertir estos números a strings, yo puedo decir int cadena. ¿Okay? Y me los convierte a números. Ok, si mi cadena no tiene solo números, me va a tirar un error. Por ejemplo, si es esto. Y si yo lo intento convertir a un string, bueno, un int, perdón, un número, me tira un error porque este número no existe en la base decimal que nosotros trabajamos. Entonces, siempre hay que tener cuidado con eso. Ahora, ¿cómo saber si esta cadena es un número o no? Okay, si nosotros queremos tener cuidado con no hacer eso para evitar el error, podemos usar un método que se llama cadena.is. Aquí tenemos varios. Vamos a usar este, isNumeric, que me va a decir si todos son números. Entonces, si yo lo ejecuto, me va a decir falso. ¿Por qué? Porque H y B no son números. Entonces, si ahora sí uso una cadena que sea con solo números, me va a dar true. Porque sí, efectivamente son solo números. Ahora, también tenemos formas de, por ejemplo, si escribimos todo en minúscula, pasarlo a mayúscula. Si decimos .upper, convierto mi string a mayúsculas. Y puedo hacer el proceso inverso con .lower. Ok, tenemos ambos procesos. Hay otro muy interesante también. Es .capitalize. Ok. Este método lo que hace es convertirme solo la primera letra en mayúscula y el resto en minúsculas. Ok. Ahora vamos a ver. También tenemos la forma de saber si esto que ingresamos es solo mayúscula o solo minúscula. Ahora, si yo escribo algo aquí, si uso la función isUpper, puedo saber si es solo mayúsculas. Okay. Me dice falso, no son solo mayúsculas. Si yo hago una combinación de ambos, okay, y meto algunas mayúsculas, minúsculas, y vuelvo a ejecutar, dice falso. Ahora sí, yo dejo solo mayúsculas, lo ejecuto, ahora sí es true, todas son mayúsculas. Y tengo el contrario también con .isLower. .isLower. Listo. Ahora vamos a ver. También tenemos algunas herramientas para darle formato a lo que queremos imprimir. Por ejemplo, si nosotros tenemos
Por ejemplo, nosotros queremos hacer una suma y mostrarla como de manera bonita. Num1 igual 6, num2 igual 5, y luego decimos suma es igual a num1 más num2. ¿Ok? Ahora pensemos que tenemos este formato. Yo le digo, ok, yo quiero que aparezca mi primer número más mi segundo número y que eso sea igual a mi suma. ¿Ok? Vamos a usar una función que se llama .format. Esta función hace lo siguiente. ¿Ok? Va a reemplazar cada una de estas llaves por cada uno de los valores que le voy a dar. Estas llaves las va a reemplazar por 1. Estas llaves las va a reemplazar por num2. Y estas llaves las va a reemplazar por suma. Y si yo ahora imprimo el formato, 6 más 5 igual a 11. Yo puedo hacer eso cuando voy a imprimir, como para darle un formato más bonito. Y por ejemplo, no estar aquí poniendo como coma, coma, coma y coma, sino que así puede ser una forma como más bonita de mostrarlo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ok. Vamos a ver. Bueno, vimos que, bueno, las tuplas y todo aquello también lo podemos ordenar. Ahora, las cadenas, ¿qué pasa si intentamos ordenar una cadena? Vamos a ver. Vamos a usar la función sorted, ¿okay? Y le vamos a pasar hola. A ver qué pasa. Me la devolvió, pero como una lista, básicamente ordenado cada uno. ¿Qué pasa si lo ordeno, pero por ejemplo con la H mayúscula? Vamos a ver. Pongo la H mayúscula y le digo que me la ordene. Okay, aquí me puso la H primero. ¿Por qué? Porque esto lo ordena por algo que se llama código ASCII. Okay. Si nosotros fuéramos, digamos, el código ASCII son números que representan cada string. Y el número que representa la H es más pequeño que cualquiera de los que representan las minúsculas, el que representa la H mayúscula. Las mayúsculas siempre van a tener un valor más pequeño que las minúsculas. Entonces, para que quede claro cuando lo van a ordenar, si por ejemplo ustedes quieren ordenar esto y que no se vea así como en una lista, tenemos una función muy interesante, que es la función join. La función join funciona con un string, ¿sí? Yo le digo join y le paso una lista. Por ejemplo, esta. ¿Sí? Aquí ya me lo unió ordenado. Esto sería como string ordenado. Ahora, ¿qué es este string al que yo le aplico el punto join? Es cada, digamos, esto va a ser como la separación de cada carácter. Por ejemplo, si yo pongo, vamos a ver, dos guiones, punto join, él va a separar cada letra con este carácter, bueno, con esto que yo le indiqué aquí. Inclusive yo podría poner un texto, por ejemplo, decir adiós y que esto aparezca entre cada letra. ¿Ven? A, adiós, H, adiós, L, adiós y la O. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vamos a ver.
Entonces, no hace falta poner def para definir una función. Sí, sí, bueno, hay funciones predefinidas de Python que son las que usamos simplemente con el nombre. Y las funciones que nosotros definimos para crearlas nosotros son las que usamos con el def. No, el join lo que hace es como unir cada uno de los caracteres de la lista que yo le estoy pasando. Sí, sirve para ordenar alfabéticamente. Ahorita la vamos a ver. Ok. Entonces, aquí vimos que me pasó una lista. Digamos, cuando yo hice el sorted, él me da una lista con cada una de las, ¿cómo decirlo? Digamos, con cada uno de los elementos ordenados alfabéticamente. O bueno, cada una de las letras ordenadas. Entonces, cuando yo uso join, él lo que hace es unir cada carácter mediante este string que yo le paso. Ok. Ahora, si yo quiero ordenar alfabéticamente, yo puedo decir sorted y decir, por ejemplo, Eric, Ana, Andrés, Dani y Samuel. Ok, si yo le digo sorted, él me ordena mi lista alfabéticamente con los nombres. Vamos a ver qué se me dice aquí. ¿Alguna otra pregunta? Ok, los strings tienen muchos métodos y las listas también, inclusive. No los vimos todos. Por ejemplo, si ustedes ven, si yo hago, por ejemplo, aquí lista igual a vacío y digo lista punto, aquí me sale todos los métodos que tiene y varios no los vimos. Por ejemplo, extend no lo vimos, que lo que hace es unir dos listas. Son, por ejemplo, los métodos de este. Cadena también tiene muchos métodos. Digo cadena y le digo cadena punto. Is numeric, is printable, is space, is title, is upper. Tiene como un montón de métodos que si los vemos no vamos a terminar hoy. Entonces, por ejemplo, capitalize, que vimos que es aumentar, poner como la primera en mayúscula, center, que lo que trata de es como de agregar espacios para centrar la letra, count, que cuenta cuántas veces aparece un carácter, encode, que lo que hace es convertírmelo a binario para codificarlo. Por ejemplo, find, que busca un carácter específico, index, que busca un elemento específico y me devuelve la posición, y es alfanumérico, que lo que me dice es si tiene tanto letras como números, is alfa, is decimal, tiene como muchos métodos. Entonces lo que voy a hacer es que les voy a pasar una página para que vean cada uno de los métodos que tienen. Por ejemplo, este split divide la cadena en caracteres y los devuelve en una lista. Entonces les voy a pasar un link para que los puedan ver después y podamos ver el siguiente tema, porque sí son como demasiados métodos para verlos todos. Entonces vamos a ver el siguiente tema. Ok, me interesa ver tal vez recursividad en los 40 minutos que quedan y yo creo que vamos a tener que dejarlo para otra sesión. Ok, ayer sí no pudimos terminar todo. Ok, entonces vamos a ver recursividad, recursión, como quieran llamarlo. Este tema es un poquito complejo, pero tampoco es así como muy difícil. Ok, la idea de recursividad es que nosotros vamos a crear funciones que se llamen a sí mismas para calcular un resultado. Por ejemplo, vamos a crear una variable sumar o sumatoria. Ok, vamos a definir por aquí la sumatoria, tal vez agreguemos aquí un texto. Ok, básicamente la sumatoria. Vamos a ver, ajá. Por ejemplo,
i igual 0 hasta, no sé, n va a ser igual a, por ejemplo, i. Ok, esta es la definición de sumatoria. Lo que me dice es que yo voy a sumar 0 más 1 más 2 más 3 más puntos suspensivos hasta llegar a n. Ok, esta es la definición de sumatoria. Ok, es un poquito de lo que se ve en álgebra. Entonces yo empiezo a sumar 0 más 1 más 2 más 3 más 4 y así hasta llegar a n. Esa es la definición de sumatoria. Entonces yo voy a empezar a sumar desde 0 hasta un valor num. Entonces yo lo que voy a hacer es retornar el valor de num más lo que me devuelva sumatoria de num menos 1. El resultado se va a ir guardando en este return. Ok, num menos 1. Ok, un segundo que se pegó. Aquí está num menos 1. Ok, pero cuando debemos parar, en este caso, cuando num sea 0, yo me voy a detener. Entonces retorna simplemente 0. Return 0. Pues vamos a ver cómo funciona esto. Aquí básicamente lo que va a hacer es que va a decir, ok, número es igual a 0. No, entonces devuélveme num y aquí mismo súmeme lo que me va a devolver la función cuando yo la llamo con el valor de número menos 1. Entonces aquí número va a tener 1 menos que antes. Entonces va a volver a entrar aquí y me va a volver el valor de num más la función ahora volviéndole a restar. Ok, esto es un poquito complicado. Vamos a ver cómo podemos verlo un poquito mejor. Voy a decirle que me sume hasta 5, que sería 0 más 1 más 2 más 3 más 4 más 5. A sumatorio puse. Y me da 15. Ok. Ahora veamos qué pasa con este proceso. Vamos a decir print el valor que tenga num. ¿Sí? Vamos a decirme que me lo imprima. Ok, tal vez no aquí, sino antes para ver cada llamado. Vamos a ver. Entonces vamos a ejecutarlo otra vez. Este y este. Bien, entonces la primera vez que se llamó, ella se empieza a llamar sola. Entonces la primera vez que se llamó, tenía el valor de 5. Entonces él pone 5 aquí y lo que sea sumatoria, pero llamándolo otra vez, que sería ahora con 3. Luego hace lo mismo con 2, con 1. Cuando ya llega a 0, me devuelve 0. Como no se está llamando, él empieza a volverse. Entonces suma 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con esto? ¿O varias? Vamos a ver qué tal. Ok, vamos a ver aquí qué dice. Pero por ejemplo, en la línea número 117, cuando utilizó join, le devolvió a lo, ok, con vacío, el carácter de separación es vacío. Entonces, él lo que va a hacer es unirlos todos juntos. Ok. A mí se me cortó la explicación de la sumatoria. ¿Puedes explicarlo de nuevo? Es que se cortó. De nuevo para repetir, ok. Ok, vamos a explicarlo, pero voy poniendo por aquí comentarios, tal vez. Ok, la sumatoria funciona de la siguiente forma. Él se llama, dice, ok, sumatoria de 5. Esto es lo que se llama. Él dice, ok, número es igual a 0. No.
Entonces yo le voy a devolver un 5 más sumatoria de 5 menos 1, o sea, 4. Bueno, pongamos aquí el 4. Ok, entonces ahora estamos con esta función. Él dice, ok, número es igual a 4. No. Entonces yo pongo el 4 más sumatoria de 3. O sea, del número menos 1. Ok, ahora estamos con esta función de aquí. 5 más 4 más la función. Dice, 3 es igual a 0. No. Devuelva 3 más sumatoria de 2. Okay, ahora dice 2 es igual a 0. Y teníamos 5 más 4 más 3 más, en este caso me devuelve 2 más sumatoria de, más sumatoria de 1. Y entonces actualmente tengo 5 más 4 más 3 más 2 más. Ok, ahora me dice, ok, número, o sea, 1 es igual a 0. No, entonces le devuelvo 1 más sumatoria de 0. Ok, entonces tengo 5 más 4 más 3 más 2 más 1 más. Ok, dice número, o sea, 0 es igual a 0. Sí, entonces me devuelve el 0. Ya no se volvió a llamar más sola. Entonces le empieza a sumar de atrás hacia adelante. Entonces empieza, vamos a ver, 0 más 1, 1. Vuelve a sumar los que están más adelante, o sea, los que están aquí. Entonces ahora 2 más 1, 3. 5 más 4. Suma 3 más 3, 6. Y ahora 5 más, suma 4 más 6, 10. Luego suma 5 más 10, que serían 15, y me da el resultado. ¿Sí? Eso es lo que va haciendo ella ahí de fondo. Ok, ¿quedó un poquito más claro o más o menos? Ok, listo. Esto es recursividad de pila y se puede usar con todo, con listas, con tuplas, con diccionarios, con strings. Ahí si son de elementos, intro taller, de taller 1, creo que es lo que llaman los de Constru, o cualquier curso donde estén viendo Python, de seguro ahí el profe se puede poner creativo y meter listas de listas, meter strings, puede incluso tal vez pedirles que ordenen la lista, digamos, una lista usando recursividad, etcétera. Entonces, hagamos un ejemplo tal vez con listas. Ok, entonces en vez de hacer la sumatoria tal vez, hagamos una función que se llame crear lista, o def crear secuencia. Entonces, lo que vamos a hacer es recibir un número y devolver una secuencia a una lista. Y vamos a tener como la misma condición de parada. Cuando mi número llegue a 0, voy a dejar de agregar. Entonces yo retorno un 0. Ok, vamos a ver algo aquí diferente a lo anterior. Como ahora tengo que hacer una lista, yo debería retornarlo en la pila, así como una lista de un solo elemento, y que se va a concatenar con lo que me devuelva crear secuencia de num menos 1. ¿Okay? Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a imprimirlo nada más para ver cómo queda, antes de explicarlo. Claro, hay que llamarlo. Vamos a crear secuencia esta vez de 3 para escribir menos, porque si no vamos a durar mucho. Ok, ven, lista 3, 2, 1 y 0. Ok, vamos a ver qué pasó aquí.
Ok, él lo que dice es, ok, crear secuencia de 3. Él dice, ok, mi número, o sea, 3 es igual a 0. No. Entonces él devuelve 3 y llama a crear secuencia. Entonces crear secuencia 2. Ok, él dice, ok, número, o sea, 2 es igual a 0. No. Entonces él devuelve el 2. Y a crear secuencia le resta 1 a este numerito. Ok, él se vuelve a llamar. Vamos a ver, 3 más 2 es lo que yo tengo actualmente guardado en la pila. Entonces ahora dice, 1 es igual a 0. No. Entonces devuelve ese 1 y crear secuencia ahora de 0. Vuelves a copiar esto. Y, ok. Entonces ahora él dice, crear secuencia, bueno, o sea, el número es igual a 0. No. Perdón, sí. Entonces me devuelve 0. Ya terminé, no se va a volver a llamar. Entonces, igual que antes, empiezo a concatenar de derecha a izquierda. Entonces, 1 concatenación con 0 me da 1,0. Ahora, 3 concatenación con 2 más esto. Ok, entonces él dice, ¿concateno este? Sí. 1, 0. Y concateno los últimos, 3, 2, 1 y 0. Y me da la lista. Ahora, ¿qué pasa? Aquí la lista me quedó como al revés. Tal vez yo la quería como en orden numérico. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a bajar esta linecita de código. Ok. Si yo quiero hacerlo al revés, ven qué interesante. Con solo yo decirle que lo concatene al último, yo me va a cambiar el orden. Ok. Si yo creo esa y la llamo ahora, el código, crear secuencia, ¡pum! Ya está como al otro lado. ¿Y por qué pasa eso? Porque vean que ahora este número ya no se concatena aquí, sino que se va a concatenar de el lado derecho. Y cuando se vuelva a llamar, ahora también va a concatenar el 2 del lado derecho, más el 3 que está aún más a la derecha, y así sucesivamente. Pero con esa, digamos, simplemente haciendo eso, yo ya puedo cambiarle el orden a los elementos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya casi vamos recursividad de cola. Ok, también podemos hacer esto con strings, por cierto. Ahí pueden probarlo. Igual se les van a mandar más ejercicios resueltos para que puedan verlo de lo que hicimos hoy. Ok, vamos a ver qué se me ocurre más. Ok, vamos por acá. Por cierto, también podrían llamar más funciones recursivas dentro de esto. Vamos a hacer una matriz ahora. Vamos a llamar una función def crear matriz, donde pasamos la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Pongamos filas, coma, columnas. Vamos a ponerle calls porque columnas es muy largo. Okay. Entonces, para este, ok, si filas es igual a 0, entonces retorno una lista vacía, en este caso. Ok, si columnas, vamos a decir aquí el if columnas es igual a 0, vamos a retornar crear matriz. Vamos a ver, crear matriz de posición filas -1. O vamos a hacer algo para ver otra cosa que quiero que veamos. Else esto. Quiero ver cómo podemos llamar otra función recursiva. Vamos a llamar una función que se llame crear
fila, que de hecho es muy similar a crear secuencia. De hecho es tan similar que voy a copiarla. Ok. Crear fila y me falta el def. Ok. Y esto se llama crear fila y recibe la cantidad de columnas. Vamos a asumir que la cantidad de columnas tal vez puede ser aleatorio. Entonces llamemos a nuestro random, import random. Okay. Entonces, si columnas es igual a 0, vamos a retornar vacío. Vamos a decirle que si es -1. Okay. Y si no, yo llamo a crear fila, columnas -1 para tener una columna diferente. Y este número va a ser aleatorio, el que yo voy a agregarle random.running de 0 a 9 para que sea bonito cuando lo imprimamos. Ok, entonces ahora sí, voy a crear una fila. Voy a decir crear fila. Vamos a encerrarlo entre paréntesis cuadrados. Crear fila, calls. Más crear matriz a columnas. Ya casi explicamos esto. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, ok, si las filas, en este caso es igual a -1, ok, deje de agregar, agregue una lista vacía solamente. Ok. Y si no, llame a crear filas que me va a volver como una lista. Como vimos aquí, me va a volver una lista con elementos aleatorios. Y va a volver a llamarse. Y vean que esto es una lista de listas. Básicamente es una matriz con una sola fila. Entonces voy a empezar a concatenar matrices de una sola fila hasta hacer una matriz con la cantidad de filas que le pedimos. Vamos a ver si esto es cierto y ya casi lo vemos igual que en los anteriores. Vamos a llamar a crear matriz. No le he corrido, sino me va a tirar un error de que no existe. Okay, todo bien. Vamos a llamar a crear filas de 2,3, porque si no, eso va a ser muy largo. Ok, crear matriz no está definido, que le puse crear matrix. Crear matriz, vamos a ver, crear filas, aquí me comí el paréntesis. Y ahora sí, listo. Y vamos a ponerle aquí, crear matriz de 2,3. Y ahí está. Tiene uno de más, era hasta 0, perdón. Doble 0 me tiene un error. Ok, listo. Entonces ahí está, una matriz con 2 filas y 3 columnas cada uno en números aleatorios. Veamos cómo funciona esto. Entonces vamos a ponerlo aquí, que fue donde lo llamamos. Entonces, veamos. Crear fila funciona de la siguiente manera. Él llama crear fila 2,3. Ok. Él dice filas, que es este valor, 2, ¿es igual a 0? No. Entonces, llame a crear fila con esa cantidad de columnas. Ok, entonces esta función va a empezar a hacer su trabajo. Ok, como vimos anteriormente, lo que va a hacer es empezar a hacer esto, exactamente igual, pero con números aleatorios. Bueno, sería más como esta, pero con números aleatorios. Entonces pensemos que, como ya lo ejecuté una vez, pensemos que me dio estos valores. Para no hacer como paso a paso toda esa función de nuevo. A ver, me dio, para no las copié. Bueno, 4,4,3. Digamos, después de ejecutarse esa función, me devuelve esto aquí. Ok, entonces ahora llama filas, pero quitándole 1. Entonces ahora se vuelve a llamar. Y dice, ok, ahora yo llamo a esto. Vamos a volver a copiarlo. Esto, pero filas -1. Ahora enviaría un 0 y columnas, que ya como está, entonces enviaría un 3. Y yo ejecuto esta función,
Ok, volvería a hacer estos mismos pasos de aquí. Y me devolvería esto. Ok, y se vuelve a llamar. Ahora dice fila, que es 0, es igual a 0. Sí, entonces me devuelve una lista vacía. Y empieza la concatenación. Entonces une este con esto, como esto está vacío, lo deja como está. Okay, y luego se vuelve a llamar, concatena este con este. Y ya me queda la matriz, y este sería el resultado final que me devuelve. Okay. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿O quieren ver cómo es el proceso de crear fila dentro de la función? Sí. Ok. Un segundo. Vamos a ver un segundo que se pegó. Sí. Ok, listo. Veamos el proceso de nuevo. Tenemos que crear matriz. Entonces digo de 2 y de 3. Ok, quiero 2 filas y dos columnas. Entonces él dice, ok, filas es igual a 0. Vamos a poner tal vez aquí. Ok, vamos a poner crear fila. Aquí. Crear fila de 3 elementos. Ok. Entonces llama crear matriz de 2,3. Él dice, ok, filas que vale 2 es igual a 0. No. Entonces llama a este. Llama a crear fila de 3 más crear matriz de fila menos 1, que me daría 1, y columnas así como está. Entonces, cuando esta función va ahí haciendo todo su proceso, digamos, podemos hacer tal vez solo este para verlo. Dice, ok, crear fila. Dice columnas, que vale 3, es igual a 0. No. Entonces, él llama a crear fila de 2 más un número aleatorio, que en este caso fue 4. ¿Okay? Entonces, él vuelve a llamarse. Entonces, llama a crear fila, restándole una a las columnas y agregando otro elemento aleatorio, que en ese caso también fue, perdón, en este caso fue 3 y en este caso fue 4. ¿Sí? Porque este está 3, 4, 4. Ok, luego vuelve a llamar a crear fila. Dice, ok, columnas es igual a 0. No. Entonces él llama a crear fila de 0 más otro elemento random y ya todo lo que teníamos almacenado. Entonces cuando llama otra vez a crear fila, dice, ok, columnas es igual a 0. Sí. Entonces, pum, agrega vacío. Luego hace toda la concatenación que hemos visto antes y ya me devuelve la lista así como está. Luego se llama esta función crear matriz otra vez. Y esta función crear matriz lo que me devuelve, lo que dice es, ok, filas vale 1. Entonces, filas es igual a 0. No. Entonces llame a crear fila
con la cantidad de columnas, que es 3, más otra vez la función, pero quitándole 1 a filas. Entonces, después de ejecutar esta función, veríamos otra vez todo este proceso y nos devolvería esta nueva lista. Entonces, ya una vez que tengo esa lista, él llama a crear otra vez matriz. ¿Ok? Entonces, como fila es igual a 0, me devuelve vacío. Entonces ya tengo una lista vacía. Ya no se volvió a llamar más. Ahora sí, concatenemos. Concatena vacío con esta minimatriz. Entonces me da esta minimatriz. Y ahora concatena esta minimatriz con esta otra primera minimatriz. Y cuando las une, me da esta matriz con dos filas. Y ese es el resultado que me devuelve, porque ya no hay nada más que concatenar. ¿Quedó un poquito más claro? Ok, listo. Vamos a ver recursividad de cola y con eso terminaríamos.